Hola, ¿cómo están? Por fin estoy abriendo mi canal. Soy Miguel Martín Felipe Valencia, periodista por parte de la UNAM y lingüista por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Como saben, he estado apareciendo en algunos videos con mi buen amigo Carlos Federico de Coahuila, quien tiene su canal Conexión MX y con quien me encontré por primera vez el 15 de septiembre del 2019 en la plancha del Zócalo y tuvimos una muy buena entrevista, una entrevista que disfruté mucho y en la que por fin pude salir del cascarón de cierta manera, externando muchas de mis opiniones acerca del contexto político de aquí de México. Como saben, pues mi estudio tiene que ver mucho con la política, pero también un poco con lo cultural. Voy a tener aquí una propuesta que espero sea diferente, espero sea de su agrado, espero que complemente todo lo que ustedes, consumidores de buenos canales de política, ya tienen en su haber. Así que, pues vamos a empezar con un poco del análisis de esta semana. Como ya sabemos, en estos últimos días hemos estado resguardados debido a la pandemia, a esta terrible situación que nos está aquejando no solo a los mexicanos, sino a toda la población mundial. Y lo preocupante es que no sé cómo esté sucediendo en otros países, muy probablemente sí, pero aquí en México está muy marcado por el contexto político, por la coyuntura que acabamos de vivir de un cambio de régimen, que muchas personas, muchos de los que se llaman opositores, están aprovechando esta coyuntura para tirarle al presidente, para derrocarlo. Incluso hoy se estaba ya conformando de manera, podríamos decir que formal, un frente que está dedicado expresamente a derrocarlo y dicen que antes del 1 de diciembre. Ahorita platicaremos un poco de eso. Pero quisiera referirme un poco concretamente a una de las últimas conferencias de prensa que tuvo Hugo López Gatell, en donde una reportera de El Sol de México expresamente se lanza contra él y le dice que qué opina de los que están opinando en su contra. Y Hugo López Gatell lo que dice es simplemente, pues bienvenida a la crítica, bienvenida a la libertad de expresión. Probablemente querían calentarlo, probablemente querían sacarlo de sus casillas, porque no creo que quisieran hacerlo decir las palabras estoy equivocado o estoy mintiendo, porque esa es la hipótesis de trabajo de estas personas que están moviendo los hilos de la información y por supuesto que también están teniendo presencia en redes sociales. El decir que simplemente se está mintiendo a la población. Y no tiene esto ninguna motivación humanitaria. No tiene esto ninguna motivación que tenga que ver realmente con trabajar por México, como dicen ellos, porque no trabajan por México, trabajan a costillas de México, si es que a eso se le puede llamar trabajar. Yo, con el bueno de Carlos Federico en estas entrevistas, planteaba que ni siquiera podríamos llamarlos oposición moralmente derrotada, como se les estaba nombrando por parte del presidente. Yo ni siquiera diría que son oposición a secas, ni moralmente derrotada, ni adjetivar. Yo más bien diría, y recordando pues estos movimientos de insurgencia, como por ejemplo el que hubo aquí famoso, el de Miguel Hidalgo, que ellos eran la insurgencia, ¿por qué no llamar a esta gente la intransigencia? Porque si lo ponemos en términos pues llanos, en términos procaces, si así lo quisiéramos ver, ningún chile les embona, de plano. Son personas que no tienen otro fin en este momento sino el llenar de piedritas el camino para el actual gobierno. ¿Y para qué lo quieren hacer? Para crear un héroe ficticio, un héroe que llegue con sus superpoderes. El superpoder es básicamente el respaldo de los medios, que es el superpoder con el que desgraciadamente nuestro presidente actual no cuenta. Pero eso quieren estas personas, un Ricardo Anaya, quieren un Samuel García, por ejemplo, así a legua se ve que Samuel García está buscando precisamente ese tipo de plataformas. Un Gabriel Cuadri probablemente, aunque es una figura un poco ya desgastada, con esos episodios en campaña en que recorría supuestamente el país en una combi, pero luego se le descubrió que a unas cuadras del evento cambiaba de un carro de lujo hacia la famosa combi de color aguamarina y entonces pues simplemente ha sido un fraude totalmente. Pero eso es lo que quieren, apostarle a hacer ver como tonto, como inoperante,
como perjudicial para México de cierta manera este gobierno, y entonces pues simplemente crear otro chico maravilla, como decíamos, otro políglota, somebody who speaks English perfectly just like me. No, no es cierto, no como yo, no buscarían a alguien así, pero eso es lo que simplemente quieren. A una persona educada en el extranjero, probablemente con una muy buena imagen pública, con una buena presencia obviamente en los medios, con una buena sonrisa, con un buen lenguaje corporal, porque si se fijan también los políticos tienen muy bien estudiado el lenguaje corporal en el aspecto de que nosotros cuando numeramos una cosa o cuando numeramos una lista de cosas, empezamos 1, 2, 3 o con este dedo también. Ellos vean cómo sistemáticamente están entrenados para decir primero tal cosa, segundo tal cosa, tercero tal cosa. Entonces, este tipo de cosas que son las convenciones que, por ejemplo, nuestro querido PG, Andrés Manuel López Obrador, no tiene, pues son las sutilezas que hacen que la gente que está, podríamos decir que indecisa, pero yo digo que más bien desinformada, pues terminen declinando por ellos. Y entonces pues votan por este tipo de gente que en este momento no les toca ser pues gente elegible, no les toca ser sujetos de elección popular ni de aclamación popular, sino que simplemente su función es golpear. Por lo tanto, yo digo, no son la oposición, son la intransigencia. Y bueno, revisando también otro tema reciente, Loret de Mola hablaba de que los bots del presidente Andrés Manuel López Obrador habían operado contra él y le habían tumbado su cuenta de Twitter. Pero debemos recordar que si hay un nicho de comunicación, me refiero a una parcela, donde sí predominan y tienen verdadera presencia estas voces de la intransigencia, es Twitter. Entonces, dice él que los bots del presidente operaron en la parcela que a ellos les casi les pertenece, donde se mueven como peces en el agua a estas personas como Joaquín López Dóriga, como este mismo Loret de Mola, como Broso, como Denise Dresser, que con un tuit elegante, con poquitas palabras, pueden ser lapidarios en una crítica mordaz y muy aguda hacia lo que según ellos se está haciendo mal en esta administración. Recordemos, como ya lo habíamos dicho igual en estas entrevistas con mi buen Charlie, recordemos que estas cosas, estas entidades llamadas bots, son programas de inteligencia artificial que están diseñados para aprender. Primero están diseñados para aprender y luego, posteriormente, para replicar cosas que haría un ser humano. Por eso se llama inteligencia artificial, porque realmente no es totalmente como un androide de los que salen en la ciencia ficción, que de repente pueden interactuar y llegar a tener sentimientos, ¿no? No tanto así. Son programas dedicados a una cosa muy específica, que de hecho, por ejemplo, hubo un episodio interesante. Me parece que en 2002 había una compositora, que así se le promocionaba como una compositora de música de cámara, música clásica, en la Universidad de California, y de hecho salían discos y todo con composiciones, y la orquesta los interpretaba. Y se trataba de una compositora a la que se nombraba como Emily Caldwell. Pero sucede que en realidad Emily Caldwell no existía. Era un bot, era una inteligencia artificial que componía música. Y entonces simplemente se le había alimentado, entre comillas, se le había alimentado con las composiciones de grandes consagrados de la música clásica, de Vivaldi, de Schubert, de Mozart. Entonces, realmente la inteligencia artificial lo que hace es recombinar datos y replicar. Entonces, inventarles a los pobres de siempre que tienen bots contratados para hacer este tipo de maniobras, para callar a un periodista que de por sí no tiene un historial de estar realmente comprometido con la verdad, o de haberle tirado al poder, de haber revisado el poder, como lo dice Broso, pues es totalmente una falacia, que ya realmente, y por suerte, muy poquitos se la pueden creer. Entonces, pues, Loret de Mola, otro flamante y prominente integrante de la intransigencia. Y luego finalmente tenemos a nuestro buen Felipe Calderón Hinojosa, que recientemente ha dicho que él no sabía nada de los tratos que tenía García Luna con el narcotráfico.
Primero dijo que no sabía nada de eso cuando se vino todo este juicio contra Genaro García Luna, y después está diciendo también que no sabía nada sobre aquel operativo llamado Rápido y Furioso, en que armas estadounidenses cruzaron la frontera con chips supuestamente de localización para que los narcos mexicanos pudieran ser atrapados. Y pues es una contradicción, porque si no sabe nada de esto, entonces se trata de una intrusión en la soberanía y en el territorio mexicano. Entonces se trata simplemente de pues un caso de memoria perdida por parte de Felipe Calderón, que de por sí ya la antigua embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, ha dicho que él sí estaba enterado de todo esto que sucedía. Incluso ella dice que muchas personas hablaron con él y le llegaron a participar esto, de que García Luna estaba en tratos con el cártel de Sinaloa y que defendía también al Chapo Guzmán. Todas estas cosas ya son muy sabidas, y solo él es el que dice que no se entera de nada, y él era la cabeza de todo. Entonces, pues si me permiten, voy a darle colofón a este primer video de este humilde canal que están haciendo y que ya la gente me lo pedía. Recuerden suscribirse Al Aire con Miguel Martín. Les decía, voy a darle colofón cantando lo que yo pienso que es la explicación de que Felipe Calderón Hinojosa se atreva a decir que no tenía conocimiento acerca de que todo su círculo, o por lo menos una persona muy pero muy cercana a él, estaba realmente coludida con todo aquello que él juró destruir. Para mí que Calderón está borracho, está borracho, está borracho. Para mí que Calderón está borracho, está borracho, está borracho. Para mí que Calderón está borracho, está borracho, está borracho. Para mí que Calderón está borracho, está borracho, está borracho. Para mí que Calderón está borracho, está borracho, está borracho. Para mí que Calderón está borracho, está borracho, está borracho. Para mí que Calderón está borracho, está borracho, está borracho. Para mí que Calderón está borracho.